Cuando la mujer de 27 años se presentó en la puerta de la mansión de Julio Iglesias en Miami y dijo, «Soy tu hija», el hombre que había conquistado corazones en todo el mundo sintió que el suyo se detenía. ¿Tú qué harías si después de décadas de fama descubrieras que tienes hijos que nunca conociste? Porque esa tarde de 1995, Julio no solo se enfrentó a una hija desconocida, sino a los secretos más oscuros de su pasado. Todo comenzó en 1968, cuando Julio Iglesias acababa de ganar el Festival de Benidorm, y su estrella comenzaba a brillar en Europa. Era joven, atractivo, y su fama crecía como espuma. Las mujeres lo seguían a donde quiera que fuera, y él, soltero y libre, no se resistía a los encantos del éxito. En esos primeros años de carrera, Julio viajaba constantemente. Madrid, Barcelona, París, Londres. En cada ciudad había conciertos, entrevistas e inevitablemente encuentros románticos. Era la época dorada de los años 70, cuando la música llenaba el aire y el amor libre era la norma. Julio tenía 25 años y el mundo a sus pies. Después de cada concierto, las fans esperaban en la puerta de los hoteles. Flores, cartas de amor, números de teléfono, y él, como cualquier joven estrella, disfrutaba de esa atención. «La vida es para vivirla», solía decir en esa época a sus amigos, «y yo la estoy viviendo al máximo». Pero lo más impactante fue lo que esa primera carta contenía. En 1972, mientras Julio estaba en pleno éxito con Gwendoline, recibió una carta extraña en su oficina de Madrid. La remitente era una mujer francesa llamada Brigitte Laurent. «Estimado señor Iglesias, hace 3 años nos conocimos en el Hotel George V de París. Fue después de su concierto en el Olympia. Tengo algo importante que decirle. Tengo un hijo y usted es el padre». Julio leyó la carta 3 veces. París, 1969. Vagamente recordaba a una mujer rubia, elegante, después de su concierto. Una noche que había considerado sin importancia se había convertido en algo mucho más complejo. Su manager, Alfredo Fraile, le aconsejó ignorar la carta. «Son gajes del oficio, Julio. Las mujeres siempre tratarán de conectarte con sus hijos cuando seas famoso. No hagas caso». Pero algo en el tono de esa carta le molestaba. Brigitte no pedía dinero, solo pedía reconocimiento. Fue precisamente en este punto cuando esa llamada telefónica cambió todo para siempre. Julio decidió llamar a París. Brigitte contestó con una voz suave pero firme. «Monsieur Iglesias, no busco crear problemas. Solo quiero que sepa que tiene un hijo. Se llama Philippe y tiene 3 años». «¿Cómo puedo estar seguro de que es mi hijo?», preguntó Julio, sintiendo cómo su mundo se tambaleaba. «No puedo obligarlo a creerme, pero Philippe tiene sus ojos, su sonrisa, y cuando escucha sus canciones en la radio, sonríe como si reconociera algo familiar». Julio voló secretamente a París. Cuando vio al niño en el parque cerca de la Torre Eiffel, no pudo negar la similitud. Philippe tenía su misma nariz, sus manos largas, y cuando sonreía era como ver su propio reflejo de la infancia. «No quiero dinero», le dijo Brigitte. «Solo quiero que él sepa quién es su padre cuando crezca». Aún no has visto la mayor sorpresa, lo que encontró en esa caja de cartas. Después del encuentro con Philippe, Julio comenzó a recibir más cartas. De Italia, de Argentina, de México, de Estados Unidos. Todas seguían el mismo patrón. Mujeres que afirmaban haber tenido hijos con él durante sus giras. Su oficina en Madrid se llenó de solicitudes de reconocimiento de paternidad. Alfredo Fraile contrató a un abogado especializado para manejar estos casos. «Julio», le dijo el abogado, «esto puede destruir tu carrera si no lo manejamos bien. Necesitamos ser muy cuidadosos». Pero para Julio, cada carta representaba una vida que él podría haber creado sin saberlo.
En 1974, una carta desde Buenos Aires lo dejó sin palabras. Señor Iglesias, mi hija Sofía tiene sus mismos ojos verdes y canta desde los 2 años. Nunca le he dicho quién es su padre, pero creo que tiene derecho a saberlo. Espera un momento, no te pierdas este detalle. Lo que descubrió en Argentina lo cambió para siempre. Julio viajó secretamente a Buenos Aires. La mujer, Carmen Delgado, vivía en un barrio humilde pero digno. Su hija Sofía tenía 5 años y efectivamente cantaba como un ángel. ¿Por qué nunca me dijiste que estabas embarazada?, le preguntó Julio. ¿Qué ibas a hacer? ¿Dejar tu carrera por una argentina desconocida? Yo sabía que eras especial esa noche en el Luna Park, pero también sabía que eras inalcanzable. Sofía se acercó tímidamente y le preguntó, ¿tú eres el señor que canta en la radio? Julio se arrodilló a su altura. Sí, soy yo. ¿Por qué nunca viniste a visitarme? Esa pregunta atravesó el corazón de Julio como una daga. Lo que has visto hasta ahora no es nada comparado con lo que pasó en 1981. Para 1981, Julio había identificado al menos 6 posibles hijos en diferentes países. Algunos casos eran más claros que otros, pero la presión estaba creciendo. Los medios comenzaron a olfatear la historia. Fue entonces cuando recibió la llamada más impactante de todas. Era de Estados Unidos. Señor Iglesias, soy detective privado. Represento a una mujer llamada Janet Morrison. Ella afirma que usted es el padre de su hija, nacida en 1975. La diferencia es que esta vez, ella quiere ir a los tribunales. El corazón de Julio se detuvo. Un juicio público significaría el fin de su privacidad y posiblemente de su carrera. Janet Morrison era una modelo que había conocido en Los Ángeles en 1974 durante una de sus primeras giras por Estados Unidos. Era hermosa, sofisticada, y Julio había pasado una semana entera con ella. Julio, le dijo Janet cuando la llamó, nuestra hija Samantha tiene 6 años. Yo he mantenido tu secreto todo este tiempo, pero ya no puedo más. Ella pregunta por su padre y merece conocer la verdad. No vas a creer lo que pasó cuando los medios se enteraron. En 1983, un periodista de Barcelona publicó la primera historia sobre los hijos secretos de Julio Iglesias. El titular decía, Julio Iglesias, ¿cuántos hijos tiene realmente? La historia se extendió como fuego por toda Europa y América Latina. De repente, mujeres de todo el mundo salían a reclamar que Julio era el padre de sus hijos. Algunas eran casos reales, otras claramente falsas, buscando solo publicidad o dinero. Isabel Preisler, entonces su esposa, estaba furiosa. ¿Cómo pudiste ser tan irresponsable, Julio? Ahora nuestros hijos legítimos tienen que vivir con esto. Isabel, esto fue antes de conocerte. Yo era joven y estúpido. ¿Joven? Tenías más de 25 años. Sabías lo que hacías. La prensa española fue despiadada. El Don Juan de la canción era uno de los titulares más benignos. Otros hablaban de la fábrica de hijos de Julio. Pero el verdadero shock fue cuando su propia familia se enteró. El padre de Julio, el doctor Iglesias Puga, llamó a su hijo para una reunión urgente. Julio, esto está manchando el nombre de nuestra familia. ¿Cuántos hijos más van a aparecer? Papá, yo no sabía. Claro que sabías. Sabías que cada noche con una mujer diferente podía tener consecuencias. Tu irresponsabilidad ahora nos afecta a todos. Su madre, Dolores, lloraba en silencio. Hijo, esos niños son mis nietos. Sin importar las circunstancias, son familia. Era la primera vez que alguien en su familia hablaba de los niños como familia, no como problemas. Y entonces llegó el día que cambió todo. 15 de marzo de 1995. Julio estaba en su mansión de Miami cuando sonó el timbre. Era una tarde tranquila, y él se preparaba para una entrevista telefónica con una revista argentina. Su asistente le dijo, «Hay una joven en la puerta. Dice que necesita hablar contigo sobre algo muy importante». Julio salió y se encontró con una mujer joven, hermosa, de unos 27 años.
Tenía cabello castaño y ojos verdes muy familiares. Señor Iglesias, mi nombre es Mónica Herrera, soy de Colombia y soy su hija. Julio sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Mi hija? Mi madre es Esperanza Herrera. Ustedes se conocieron en Bogotá en 1967, cuando usted era muy joven y apenas comenzaba su carrera. Julio recordaba vagamente esa gira por Sudamérica. Era uno de sus primeros viajes internacionales, antes de la fama, antes del accidente. Tengo 28 años, continuó Mónica. Mi madre nunca quiso molestarlo, pero yo necesitaba conocerlo. Tengo 2 hijos pequeños y ellos preguntan por su abuelo. Julio la invitó a pasar. Durante 2 horas, Mónica le contó la historia de su vida, cómo había crecido sin padre, cómo su madre le había contado la verdad cuando cumplió 18 años, cómo había seguido su carrera desde la distancia. ¿Por qué tu madre nunca me lo dijo?, preguntó Julio. Porque usted tuvo el accidente poco después de irse de Colombia. Ella pensó que tenía problemas más importantes que resolver que una novia embarazada. Lo que pasó después de esa conversación, nadie lo esperaba. Esa noche Julio no pudo dormir. Mónica había traído fotos de su infancia, de sus hijos. En una de ellas, su nieto de 4 años tocaba una pequeña guitarra. Se llama Julio, le había dicho Mónica con una sonrisa triste, como su abuelo. Al día siguiente, Julio llamó a su abogado. Quiero hacer pruebas de ADN con todos los casos pendientes. Ya es hora de enfrentar la verdad. Julio, ¿estás seguro? Esto podría abrir la caja de Pandora. Ya está abierta. Ahora necesito saber cuántos hijos tengo realmente. Durante los siguientes meses se realizaron pruebas de ADN con 12 casos diferentes. Los resultados fueron devastadores. 7 de ellos eran positivos. Julio Iglesias tenía 7 hijos más de los que conocía oficialmente. El escándalo final y la decisión que cambió su vida. Cuando los resultados se hicieron públicos en 1996, fue el escándalo más grande de la carrera de Julio. Los medios de todo el mundo cubrían la historia. Julio Iglesias reconoce 7 hijos secretos. Era titular en decenas de países. Pero lo que sorprendió a todos fue la reacción de Julio. En lugar de esconderse, decidió enfrentar la situación públicamente. En una conferencia de prensa histórica en Madrid, dijo: «He cometido errores en mi juventud, errores que han afectado a personas inocentes, mis hijos. Hoy quiero pedirles perdón públicamente y decirles que, aunque llegue tarde, quiero ser parte de sus vidas». Mónica estaba en primera fila, llorando. Después de la conferencia, se acercó a él. «Papá», le dijo por primera vez, «gracias por tener el valor de reconocernos». Julio la abrazó mientras los flashes de las cámaras no paraban de disparar. Lo que nadie esperaba era la reacción de sus otros hijos. Enrique Iglesias, que entonces tenía 21 años y comenzaba su carrera musical, fue el más afectado. «¿Cómo se supone que debo sentirme?», le dijo a su padre. «Durante años pensé que éramos especiales, que éramos sus únicos hijos. Ahora descubro que hay 7 más». Julio Jr. fue más comprensivo. «Papá, esos errores fueron antes de que naciéramos nosotros. Lo importante es cómo manejes esto ahora». Chabeli, la mayor, tomó una posición maternal. «Quiero conocer a mis hermanos. Son familia, sin importar cómo llegaron a este mundo». Isabel Preisler, aunque ya divorciada de Julio, hizo una declaración pública. «Los hijos son siempre una bendición. Espero que Julio pueda construir relaciones saludables con todos ellos». El final de esta historia te sorprenderá. Hoy, 28 años después de aquella tarde en Miami, Julio Iglesias mantiene relación con 5 de sus 7 hijos reconocidos. Mónica se convirtió en una de sus hijas más cercanas, visitándolo regularmente en Miami con sus propios hijos. Philippe, el francés, se convirtió en músico y ha grabado algunas canciones con su padre. Sofía, la argentina, es ahora una cantante reconocida en Buenos Aires y lleva el apellido Iglesias con orgullo. Pero quizá lo más sorprendente es lo que dijo Julio en su última entrevista.
Mis errores del pasado me dieron algunos de mis mayores regalos. Esos hijos me enseñaron que el amor no tiene fronteras ni tiempos. Llegué tarde a sus vidas, pero aún estoy a tiempo de ser un buen abuelo. En su mansión de Miami tiene fotos de todos sus hijos y nietos. 14 hijos en total, 20 nietos. Una familia construida sobre errores del pasado, pero unida por el amor presente. La historia de Julio Iglesias no es solo la de un cantante que conquistó el mundo, es también la de un hombre que aprendió que las consecuencias de nuestros actos pueden aparecer décadas después y que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Como él mismo dice ahora, la vida me enseñó que ser padre no es solo crear vida, sino estar presente en ella. Llegué tarde, pero llegué.